empezando con el primer tema, lo primero que es importante saber es qué es un medicamento. Y el medicamento es cualquier combinación de sustancias que tienen propiedades para tratar o prevenir enfermedades, ¿sí? Los medicamentos están compuestos por dos partes, uno que es el principio activo, que es aquel componente responsable de la actividad para poder tratar la enfermedad, y después tenemos los excipientes, que son todos otros compuestos que no tienen actividad per se, sino que sirven para poder darle mayor estabilidad al medicamento, para darle sabor, color y algunas otras propiedades del medicamento en sí. Y eso es porque muchas veces la cantidad de principio activo que necesitamos es muy pequeñita. Entonces, para poder ponerlo en una pastilla o directamente en algún vial, lo que necesitamos es de otras sustancias que den esas propiedades. Entonces, les comentaba que muchos de estos excipientes, entonces, pueden contener lactosa o, por ejemplo, gluten. Entonces, es importante que en los medicamentos se fijen más si ustedes tienen alguna de estas restricciones alimenticias o también pueden ser alergias a algunas sustancias, ¿sí? Entonces eso lo van a poder ver directamente en el prospecto o la cajita del medicamento. Aquí les hice un esquema de un envase típico de medicamentos. Van a ver que el nombre comercial siempre, o marca de lo que hablamos, siempre está en letras grandes, muy visible, y después van a tener el nombre del principio activo. Este nombre en general se va a repetir para cualquier otra medicación de otra marca, pero que contenga el mismo principio activo, y también van a ver que la caja en la parte principal habla sobre dosis, forma farmacéutica, vía de administración, y también va a contener la condición de venta, esto de venta libre, venta bajo receta, ¿sí? Y también abajo vamos a poder ver número de unidades que contiene, especialmente si son comprimidos, o logo y nombre de laboratorio. Arriba o en algún sector de los costados pueden encontrar lote y fecha de vencimiento de la medicación. Esto es súper importante que ustedes se fijen al momento de comprar la medicación, que el lote no esté tachado, que esté bien visible, que la fecha de vencimiento esté todavía vigente. ¿Sí? Esto es información súper importante para ustedes. Y después vamos a hablar un poco de medicamentos vencidos. Y a los costados van a encontrar también información sobre composición por unidad, es decir, cada pastilla, qué es, cuánto contiene de medicamento, en realidad del principio activo y de los excipientes, y también información sobre cómo se toma la medicación, cuánto puede durar el tratamiento, y el nombre del laboratorio con la dirección y muchos otros datos. Estos datos no solamente están en la caja, sino también están en el prospecto. Y en el prospecto también hay información muy importante para ustedes, como por ejemplo advertencias, eventos adversos que pudieran causar la medicación y, por ejemplo, precauciones que deben tener al momento de utilizar la medicación y cómo conservar el medicamento. Estas cosas son súper importantes porque, por ejemplo, muchos medicamentos no pueden ser guardados en ciertos lugares, por ejemplo, porque necesitan refrigeración. Y si lo ponen en la heladera no deberían estar sobre la puerta porque tiene mucha variedad de temperatura. En cambio, si ustedes lo ponen en un sector fijo de la heladera, en el centro, se conservan mejor. Nunca poner la medicación, por ejemplo, en el baño o en la cocina, porque son lugares donde hay mucha variabilidad de temperatura y humedad, entonces podrían afectar a las medicaciones. Así que tengan en cuenta toda esa información, es importante, y vean el prospecto, no le tengan miedo, ¿no? Que es importante. Bien, hablando un poco de los orígenes de las medicaciones, vamos a ver dos grandes grupos: medicamentos de origen químico y biológicos. Y hay muchas diferencias entre estos dos tipos de medicamento. Por ejemplo, síntesis química es muy fácil de reproducir, son reacciones químicas que se pueden hacer 1000 veces y siempre va a salir el mismo medicamento, la misma molécula. En cambio, con los biológicos se hacen a partir de células vivas u organismos vivos. Entonces, cualquier cosa que cambie en ese periodo donde lo estamos creando puede afectar a la estabilidad o la estructura o las características de la medicación. Así que fíjense que capaz en un mismo laboratorio, cada lote va a ser diferente según las condiciones que tuvo ese lote en prepararse. Y obviamente esta variabilidad que les estoy contando siempre va a estar controlada, porque no puede ser
una variabilidad muy grande, ¿sí? Siempre tiene que mantenerse la misma efectividad, el mismo control y la misma seguridad de cada medicamento. Las estructuras en un medicamento de síntesis química son muy chiquititas, y en cambio en los biológicos vemos moléculas mucho más grandes. Ahora vamos a ver una imagen donde vamos a ver en proporción cuál es un medicamento de origen químico y una de origen biológico, y van a ver que los procesos, estos que les comento de todas las moléculas y todas las células que se hacen, eh, crean moléculas mucho más grandes, pero que tienen mayor capacidad de hacer tratamientos mucho más complejos, ¿sí? Con los que estamos tratando con medicamentos biológicos. Y obviamente los biológicos, al tener células que están creando esas moléculas, van a tener costos mucho más altos y tiempos de desarrollo mucho más altos también. Y por eso también tenemos esto que estábamos hablando hoy, de que los biológicos tienen también, eh, son de alto costo. Y en general, vamos a ver que los de síntesis química pueden ser de vía oral, mientras que los biológicos no van a tener esta posibilidad, sino que son más de vía subcutánea, intravenosa, intramuscular. Bien, acá está la imagen que les hablaba recién sobre los tamaños de diferentes moléculas, y por ejemplo vemos la aspirina, que es una síntesis química muy chiquitita, y luego vemos biológicos, como la insulina, que es una hormona que es relativamente chica, y después vemos un anticuerpo monoclonal, que fíjense lo enorme que es en comparación, y cada uno de esos puntitos que ustedes ven, esos globitos, es una molécula que está agarrado sobre otra y crean un anticuerpo monoclonal. Entre los tipos de medicamentos biológicos podemos encontrar hemoderivados, ¿sí? Que vienen de la sangre, pues pueden ser plaquetas, sangre, hay un montón de cosas que vienen de hemoderivados, hormonas o enzimas, que por ejemplo estábamos hablando recién de la insulina. eh, Después tenemos medicamentos que actúan sobre la inmunología, que por ejemplo acá tenemos citoquinas, inmunosupresores, que quizás se les suenan a ustedes, y después ya tenemos los medicamentos biotecnológicos, que es decir, que hay algo que no solamente es la célula, sino que también hay, por ejemplo, ADN recombinante, ¿sí? Es decir, que hay algo que vamos modificando en el ADN para que eso se crea, o sea, cree algo mejor o más con propiedades mejores para los tratamientos. Y luego ya tenemos terapias más avanzadas como terapia celular somática o terapia génica, ¿sí? Bien, ustedes quizás han visto si es que toman quizás algún tipo de biológico que sea un anticuerpo monoclonal, que todos esos biológicos terminan con el sufijo MAB. MAB es anticuerpo monoclonal en inglés, ¿sí? Entonces van a ver que todos los que son anticuerpos monoclonales van a tener ese sufijo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que me interesaba comentarles en esta parte es que, según el origen de ese anticuerpo monoclonal, también se les va a agregar algunas letras. Por ejemplo, la primera etapa de los anticuerpos monoclonales estaban solamente hechos a partir de ratón. Y todos estos se llaman murino. Entonces, todos aquellos sufijos OMAB van a ser anticuerpos monoclonales de origen de ratón. Lo que tenía esta primera etapa de los anticuerpos monoclonales, que al ser de ratón, el cuerpo humano los reconocía como algo, como un agente extraño. Entonces, quizás tenían algunas otras reacciones que, al poder modificar este anticuerpo monoclonal con ADN recombinante, seleccionando partes de ADN humano, podemos solucionar eso, y cada vez vamos a llegar a medicamentos quizás de origen 100% humano. Acá vemos que el 65% humano de un anticuerpo monoclonal se llama quimérico, y tiene el sufijo CIMAB, ¿sí? Con XI. Después tenemos un 90% humano, y esto es un anticuerpo humanizado, y estos van a tener el sufijo SUMAB. Y luego llegamos a los que son completamente humanos, es decir, que el 100% del anticuerpo monoclonal es humano, y tiene el sufijo UMAB. Y acá les dejo un poco de esta nomenclatura de cómo se van llamando estos anticuerpos monoclonales según su origen, y vemos que también a veces tienen sufijos según
el uso terapéutico. Por ejemplo, si va a actuar sobre una célula tumoral o si va a actuar sobre el sistema inmune, van a tener diferentes tipos de nomenclatura. Y acá estamos hablando de la primera vez que salió ese medicamento. Por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, vamos a tomar el de rituximab. El primer prefijo, la primera parte de la palabra, es a elección del fabricante, ¿sí? Es decir, que eso es, en general, lo tratan de hacer que suene bien el nombre y que sea fácil de pronunciar, a pesar de todo, de que después se empieza a complejizar. Si hablamos de rituximab, la segunda parte es del uso terapéutico, que es en células tumorales. Es quimérico, fíjense la XI, es decir, que tenía un 65% humano, y después el sufijo MAB, que es anticuerpo monoclonal. Esta es la primera vez que salió, que estaba direccionada a células tumorales, pero luego, obviamente, se descubre quizás que tiene otras aplicaciones, por ejemplo, en artritis reumatoidea. Entonces, ya ese TUMAB, ¿sí? Ese TU ya no es tan así, pero como se llamó así para la primera vez, se mantiene esa nomenclatura, ¿sí? Y bueno, y acá les puse un montón de otros medicamentos biológicos. Fíjense que la primera fila son aquellas proteínas de fusión que todas terminan con sept, por ejemplo, etanercept, abatacept. Y después les puse un antagonista del receptor de la interleuquina que terminan con RA. Bien. Esta vez, sí, recién les decía que es la primera vez que aparecen estos medicamentos, entonces le aparece en el nombre, y esos medicamentos se llaman innovadores o lo que llamamos originales. Es la primera vez que se desarrolla ese medicamento, se prueba, se comercializa. Pero después, una vez que caen las patentes, podrían llegar a otros laboratorios que van a desarrollar y comercializar productos similares. Cuando hablamos de estos productos equivalentes o similares para síntesis química, hablamos de genéricos porque, como les decía, la reacción química siempre va a dar el mismo medicamento, entonces es exactamente la misma molécula. En cambio, cuando hablamos de biológicos, hablamos de biosimilares. No es exactamente la misma molécula porque estamos hablando de moléculas mucho más grandes, con síntesis más complejas, y obviamente les decía que cada proceso es diferente. Entonces, capaz que un simple cambio puede cambiar bastante esa reacción de la molécula. Entonces, lo que es importante saber es que necesitamos que, aunque sea, tengan esa biosimilaridad en la parte de bioequivalencia, ¿sí? Y acá vamos a hablar de dos conceptos: biodisponibilidad. Primero, para entender la bioequivalencia. Biodisponibilidad es cuánto de esa medicación que nosotros tomamos llega directamente al cuerpo o a la parte donde tiene que actuar, y en qué velocidad. Y bioequivalencia es, en términos de calidad, efectividad y seguridad, que esos medicamentos tienen que ser muy similares, tanto que tienen que tener el mismo grado de efectos adversos, los mismos términos de eficacia, seguridad. Entonces tienen que estar bioequivalentes. Y obviamente hay estudios de bioequivalencia para estas moléculas, para estos medicamentos, perdón, y entonces esos estudios van a demostrar la intercambiabilidad de dos productos farmacéuticos. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es la decisión sobre ustedes, sobre el uso seguro y qué ustedes pueden hacer para mantener esa seguridad. Al comenzar un tratamiento es siempre muy importante que ustedes sepan por qué lo están tomando, cómo se debe tomar, cómo se tiene que conservar esa medicación, cómo la tienen que ir a comprar. Por ejemplo, hay muchas veces que medicamentos necesitan refrigeración, entonces quizás les conviene a ustedes llevarse, o si es que no se lo dan en la farmacia, llevarse un estuche para llevar esa medicación refrigerada hasta la casa. O por ejemplo, si puedo comprar o no, esto como decían, creo que era Julio, que decía que, bueno, compro más, pero después lo parto. Entonces es importante saber esa información. Es importante que le consulten a su médico, ¿sí? Y también es importante poder leer en detalle toda esta información en el prospecto, porque quizás indica expresamente que este medicamento no se puede partir. ¿Sí? Y eso es porque, como está armado, es para que vaya al cuerpo al lugar exacto y que tenga
buenos efectos en nuestro cuerpo. Bueno, y obviamente cuando vamos a la visita médica, al comenzar un tratamiento, es importante anotar, tomar nota de todo, consultar las cosas que no nos quedan bien, que no sentimos que, no sé, dudamos o pensamos que no lo estamos entendiendo bien, consúltenlo, pregunten al médico que él les va a poder explicar. Y también es importante a veces llevar a alguien, a alguien de confianza que nos pueda asistir en ese momento porque nosotros quizás estamos nerviosos o no sabemos qué nos está pasando y entonces es importante también eso. Al tomar la medicación, como ya les decía, es importante respetar los horarios, siempre el respetar los horarios de medicación, usen alarmas, usen aplicaciones que les estén avisando que tienen que tomar su medicación y también es importante seguir las instrucciones de conservación, ¿sí? Esto que les decía, poder no dejarlo en el baño, no dejarlo en la cocina, tener un espacio que esté fuera del alcance de niños, de mascotas, porque puede haber errores de consumir, que un niño jugando consuma esa medicación. O, por ejemplo, también es importante saber cómo se toma esa medicación, ¿sí? Por ejemplo, si lo tengo que tomar junto con jugos, si lo tengo que tomar junto con las comidas o lo tengo que tomar en ayunas. Así que eso es súper importante que se siga para mantener siempre la medicación al máximo de su efecto. Si tuviesen que agregar otro medicamento a su lista, es importante que lleven el listado de todo lo que están tomando. Entonces, le muestran al médico cuál es el listado de toda su medicación y entonces el médico puede ver si realmente pudiera existir algún tipo de interacción entre todos los medicamentos que toman o si es conveniente separar algunas tomas para poder ingresar una toma de otra medicación nueva. Así que es súper importante que esa información se la transmitan al médico. Y también, obviamente, cuando van a la visita, lleven todos los análisis que se hayan hecho, porque es importante, capaz que el médico puede llegar a ver algún tipo de desbalance y entonces le puede cambiar la medicación o les puede modificar un poco la dosis. Y esto viene a colación de la revisión de toda la medicación completa. Cuando vayan al médico, consulten, fíjense si están tomando la medicación correcta, fíjense si están teniendo eventos adversos, coméntenselos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco más de eventos, pero también es importante que ustedes tengan esa responsabilidad de ustedes de poder ver si, por ejemplo, que comentan al médico, no sé, me siento un poco así, me siento un poco así, entonces pueden ver si la dosis es correcta, si hay que modificarla, si hay que aumentarla, si hay que dejar de tomar alguna medicación que ya no está haciendo efecto o lo que sea. Otra cosa que es importante que ustedes sepan al momento es qué pasa si tengo que interrumpir una medicación. Hay medicaciones que no pueden ser interrumpidas de un día para el otro, sino que hay que hacer un escalamiento de reducción hasta dejar a cero. Y hay otras medicaciones que obviamente al volverlas a incluir hay que hacer el escalamiento positivo de volver de a poquito hasta llegar a la dosis total. Consulten eso, no dejen de tomar una medicación así porque sí, sino que consulten si lo tienen que interrumpir por alguna razón, cómo debe ser la manera correcta de interrupción. Y hablando de consultar, hay que evitar siempre el uso de automedicación, es decir, de decir, bueno, me tomo esto, total, es de venta libre o similar, y también evitar la toma de medicación vencida. No solamente porque puede ser que nos afecte, sino que además al agregar otra medicación automedicada, podemos estar haciendo interacciones que no estamos conociendo en nuestro cuerpo y podemos tener después eventos adversos por interacción. Y respecto a la medicación vencida, lo que les contaba, es importante porque una vez que se termina esa fecha, la fecha de caducidad, que llegamos a esa fecha, puede estar perdiendo el efecto realmente de esa medicación. El laboratorio ya no puede decir, bueno, a partir de esa fecha sigue manteniendo esa efectividad. O tampoco esa seguridad. Pueden aparecer más eventos adversos o quizás más graves. Y también puede haber un cambio en la estructura. Vieron que les mostraba las moléculas cómo son. Si ya pasó esa fecha, puede haber un cambio en esa estructura y entonces puede ser que la potencia sea diferente o que, por ejemplo, se formen otros productos y que sean esos tóxicos, por ejemplo, o
También pueden haber alteraciones en el color, en el sabor, ¿sí? Entonces es súper importante que esto lo tengan presente. Y otra cosa que puede suceder, especialmente con los líquidos, es que haya contaminación de otros microorganismos. Entonces pueden crecer bacterias, hongos en esos líquidos. Entonces ustedes van a estar ingiriendo medicación que está contaminada. Por eso es súper importante que se fijen siempre la fecha de caducidad y que eviten la toma de medicación vencida. Ahora, ¿qué sucede si tenemos medicación vencida o medicación en desuso? Y en general, ¿qué hacemos nosotros, no? Cuando tomamos la medicación y está en desuso o está vencido, lo tiramos. En general se tira o a los basureros o al desagüe, al inodoro. Y eso lo que tiene es que llega a las aguas residuales. Las aguas residuales después van a contaminar las napas con estos medicamentos. Entonces, también lo que puede pasar que si llegan a los basureros, entren en el circuito del mercado ilícito. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan estas medicaciones a las napas? Es que puede haber contaminación de medicación en otros animales, por ejemplo, animales de granja o incluso en mascotas, y entonces pueden haber cambios endocrinos, acumulación de estos productos, aumento de la resistencia bacteriana, ¿sí? Porque obviamente si tiramos antibióticos, las bacterias del ambiente van a estar más resistentes a estos antibióticos que estamos eliminando y también podrían crear problemas de salud en animales, especialmente de granja, por ejemplo, que después nosotros vamos a consumir o en peces también, que nosotros después estamos consumiendo. Y lo que les hablaba es, hay un riesgo de la incorporación en el mercado ilegal. Esas pastillas que quizás nosotros tiramos inocentemente enteras así al basurero, después alguien malintencionado las agarra y las vuelve a vender, cambiándole un poco la fecha de vencimiento y las ingresa como medicación ilegal. Entonces, todos estos temas los trata la ecofarmacovigilancia. Y básicamente es la comprensión, la evaluación, la prevención de todos estos efectos adversos en otros, con problemas relacionados al ambiente, ¿sí? Entonces, uno de los datos importantes quizás de la ecofarmacovigilancia es cómo debemos descartar este material. Entonces, la forma ideal es hacer una encapsulación, ¿sí? Que es básicamente agarrar una botella o cualquier otro recipiente, agregar alguna sustancia que sea no atractiva, por ejemplo, puede ser tierra, arena, café usado, yerba usada, entonces vamos a empezar a completar esa botellita, luego tiramos las pastillas, en este caso, y completamos toda la botella siguiendo con arena, tierra o cualquier otro elemento que sea así, hasta llenarlo, que no se vean las pastillas adentro, y recién ahí podemos descartar esa medicación. Esto va a evitar que entre en el mercado ilícito, que sea atractivo para niños y animales, y además que evita la contaminación en el ambiente. Entonces, algo importante que les quería decir esto es que acá está con pastillas. Si ustedes tuviesen que tirar una jeringa entera, les recomiendo que no saquen el líquido, sino que tiren toda la jeringa dentro de la botella y tapen. O, por ejemplo, tengan mucho cuidado si son polvos. Muchas medicaciones son polvos y si ustedes los van a verter en otro recipiente, pueden estar inhalando accidentalmente esa medicación. Así que les pido sumamente mucho cuidado al hacer esto, pero es súper importante que entiendan cómo descartar de una manera segura la medicación. Bien, toda esta información que les estoy contando está dentro de este manual que fue co-creado con varias asociaciones de pacientes, incluida Esclerosalud, y que está a disposición. Creo que Ana, por favor, corregime ahí si después van a compartir este material para todos, así que lo van a poder tener. Eh, Básicamente tiene muchos consejos sobre seguridad y el uso de medicamentos. Tiene una primera parte que es para prepararse, cómo prepararse para una visita médica. Luego, qué sucede en una consulta médica en el momento y qué cosas podemos consultar o qué dudas podemos tener. Bueno, todo lo que les comenté de seguridad de medicamento, tratamiento en el hogar, cómo debemos estar consumiendo esa medicación, cómo debemos conservarla y qué hago si tengo un evento adverso. Y acá vamos a empezar con temas reportes.
Bueno, eventos adversos, justo al principio de la charla estuvimos hablando un poquito, que es cualquier circunstancia que nos suceda que sea adversa al momento de estar consumiendo una medicación. Y acá, evento adverso, quiero que les quede claro que no necesariamente tiene que haber una relación causal, ¿sí? Simplemente cualquier cosa que nos suceda, por ejemplo, un caso típico que no tiene nada que ver quizás con la medicación es salgo a la calle y me choca un auto, por ejemplo. Entonces, ahí yo digo, bueno, me chocó un auto, no tiene nada que ver con la medicación, pero es importante que igual esas cosas se notifiquen, porque en realidad, hasta que no se haga la investigación, no podemos determinar si realmente hay o no una relación causal. Eh, y otras cosas que se pueden incluir como situaciones reportables, son, por ejemplo, exposición durante el embarazo, sobredosis, errores de medicación que muchas veces suceden cuando estamos consumiendo una medicación. Puede haber un error de medicación porque, no sé, nos entregan la medicación mal en la farmacia o, por ejemplo, la tomamos de manera incorrecta por equivocación y después nos damos cuenta que la estuvimos tomando incorrectamente. Sobredosis, eventos por interacción que estuvimos hablando también. Así que toda esta información es súper importante que la notifiquen. Y cuando hablamos de notificación, no hablamos de una denuncia, de algo raro, de algo feo. Al contrario, las notificaciones de evento adverso ayudan un montón. No solamente porque hacen que el medicamento sea seguro, cada vez mientras más información hay, más seguro es el medicamento, sino que además previene que el daño que quizás que pasó en un paciente vuelva a pasar en otro paciente, porque vamos a construir mayor información y educación de este medicamento. Eh, Obviamente, al aumentar el conocimiento sobre los medicamentos, cada vez los medicamentos son más seguros y vamos a proteger siempre la salud pública ya, ¿sí? Entonces, es súper importante que siempre se reporten los eventos adversos que le sucedan. ¿Quiénes tienen que reportar? Todos, todos. Nosotros como pacientes, los médicos, los farmacéuticos, todos tienen la responsabilidad, pero les digo que cada uno es responsable de comunicarlo, ¿sí? Es importantísimo que no, si, por ejemplo, creo que era Marta que le había pasado algo, em, comunique, se contacte ya sea con el laboratorio, em, o también lo puede hacer directamente a ANMAT. Para comunicarse con los laboratorios en general, siempre la información está en la caja, o por ejemplo, también se puede ingresar a las páginas web de los laboratorios. Todos tienen una sección de farmacovigilancia donde se puede ir a reportar, y si no, también lo pueden hacer mismo directamente a ANMAT. Y ahora les voy a mostrar las dos situaciones que podemos tener en ANMAT. También se lo pueden notificar al médico, pero yo creo que es tiempo también de ponernos nosotros como pacientes a notificar, porque somos nosotros los que sabemos qué nos pasa, podemos describir en detalle todo lo que nos sucedió, y también otra cosa que podemos hacer es dar más información, quizás información sobre nuestro nuestra historia clínica o algo que pueda hacer que esa información sea mejor, voy a decir. Bien, para la notificación de ANMAT tenemos dos opciones. Una es descargar esta hoja que la completan y la envían por mail. ¿Sí? Todos estos detalles que yo les estoy diciendo están dentro de la página de ANMAT. Directamente ustedes pueden ingresar a la parte de farmacovigilancia y hay una sección que dice notificanos y van a encontrarse con esta hoja de notificación que ustedes pueden ir completando y después la envían por mail. O actualmente lo que tienen es el reporte electrónico aquí mismo, en donde al aceptar los términos y condiciones se les va a poder desplegar en la parte de notificación de usuario de medicamento o paciente todo este mismo detalle, nada más que pueden ir haciéndolo en la compu o en el celu, mucho más fácil. Y la información que les piden básicamente es información del paciente que está presentando el evento. En este caso puede ser fecha de nacimiento, el sexo, iniciales, la edad, la situación que están reportando, ya sea el evento o el error de medicación o cualquier otra situación reportable. El producto, siempre traten de poner también la marca, no solamente el principio activo, sino también la marca, em, y también información de la persona que está notificando. Y dentro de esta información seguramente les va a pedir si
permiten ustedes volver a ser contactados por el laboratorio para recabar más información. Esto es a decisión de ustedes. Realmente, si ustedes quieren volver a ser contactados, lo pueden decir. A nosotros nos sirve un montón a veces tener mayor información y poder contactarnos con los pacientes para hacer más consultas, pero es libre, ¿sí? Bien.